comenzar en el nombre de Jesús para poder tener un tiempo en donde podamos recibir una palabra del Señor, una palabra que nos ayude, una palabra que nos guíe. Necesitamos palabra en este tiempo. Vivimos tantas situaciones tan adversas, tan difíciles, escuchamos tantas cosas que nos retumban y nos hacen que los oídos duelan de las cosas que escuchamos hoy. Pero hoy yo quiero traerle una palabra de aliento, una palabra en donde nosotros podamos estar fortalecidos por el poder de Dios. Amén. Que el poder de Dios obre en nuestra vida en esta tarde, noche ya, que el poder de Dios obre en nuestra vida. Amén. Y acá en Juan capítulo 11, el evangelio que habla del amor de Dios, que habla de las virtudes de Jesucristo, del Espíritu Santo también, nos está hablando este evangelio. En el 11 va a contar un hecho que aconteció en donde se ve el poder de Dios y que muchas cosas que pasan en nuestra vida nos da la impresión que Dios no nos escucha porque se demora en respondernos, pero Dios está obrando aún en esa demora que nosotros tenemos, en esa falta de cambio que pueda haber en nuestra vida. El Señor está obrando. ¿Amén? Y acá en Juan capítulo 11, desde el versículo 1, dice: había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro y era de Betania, la aldea de María y de Marta, sus hermanas. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume, quien lo enjugó con los pies, le enjugó los pies con sus cabellos. Las hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, el que ama está enfermo. Jesús amaba a Lázaro, ¿no? Y lo había conocido en una visita que había hecho a su casa, a la casa de Marta, que después nosotros vamos a ver donde dice que el Señor le dice a Marta: Marta, afanosa estás. María ha elegido la mejor parte cuando María se postra a los pies de Jesús y escucha todas sus enseñanzas. Entonces él amaba a estos tres hermanos, los amaba, a pesar de que él era Dios, pero era 100% humano mientras caminó, 100% Dios y 100% humano cuando caminó en esta tierra. Entonces podemos ver los sentimientos de Jesús, los sentimientos. Dice: el que amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es de muerte, sino que es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Dígale al que está a su lado: esta enfermedad no es de muerte. Dígale. Y así, en vez de enfermedad, dígale: este problema no me va a destruir. Esta situación no me va a destruir. Amén. Porque acá el Señor, en cada situación que nos toca vivir, el Señor se quiere glorificar. Amén. Se quiere glorificar. Pero sigamos leyendo, porque fíjense lo que dice. Dice: Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando Jesús se enteró de que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Lo amaba, pero ¿por qué no ha ido a socorrer? ¿Por qué se ha quedado 2 días más en el lugar donde estaba él? ¿Por qué no? Bien le llegó la noticia. ¿Por qué no ha salido corriendo? Si los amaba tanto, ¿por qué no ha salido corriendo? ¿No? Y ahí está el secreto, está en el versículo 4. Dice: luego le dijo a los discípulos, ya le estoy diciendo lo último de la prédica. Luego le dijo a los discípulos: vamos otra vez a Judea. Los discípulos les dijeron: Rabí, hace poco los judíos intentaron apedrearte y de nuevo vas allá, porque él había sanado a una persona y él decía que era Dios y todo lo demás, y intentaron apedrearlo, pero él dice que pudo salirse del medio de eso, que ya habían levantado piedras para lanzarle, porque él había dicho que él era Dios, que él era el Hijo de Dios, ¿no? Y ahí él dice: ¿acaso no dice el salmista de que somos dioses? ¿Se acuerdan del salmo ese que dice nosotros somos dioses? No que seamos dioses como la mitología griega, simplemente que nosotros tenemos, al haber creído en Jesucristo, somos hechos a la misma imagen de Él. Amén. Por eso dice eso Jesús. Entonces le decían: no estoy diciendo ninguna cosa rara.
No estoy diciendo ninguna cosa como para que ustedes levanten una piedra y me la tiren. Es lo que le quería decir, ¿no? Entonces dice, Jesús le respondió, ¿acaso no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, agregó, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo. Entonces sus discípulos dijeron, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, aunque ellos pensaron que hablaban del reposo del sueño. Entonces Jesús le dijo abiertamente, Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Vayamos a verlo. Tomás, a quien llamaba Dídimo, dijo a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Amén. Más allá del problema que había, que Jesús ya se le acercaba la hora y que tenía que morir, en donde él, yendo a Jerusalén, es como que ya se encaminaba hacia el último tiempo de su vida aquí en la tierra, él todavía tenía el poder y tenía, diríamos, cosas para hacer. Pero los discípulos no entendían nada. ¿Por qué no entendían? Porque no tenían el Espíritu de Dios. ¿Sí? El Espíritu todavía no estaba en ellos porque Jesús todavía estaba con ellos. Entonces había cosas que ellos no entendían. Por ejemplo, lo que nosotros hemos compartido el domingo, él le dice, todavía no les ha llegado la hora para entender todo a ustedes. No les puedo explicar todas las cosas porque ustedes con la mentalidad que tienen no la van a entender. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a hacer entender las cosas. Por eso debemos amar la presencia del Espíritu Santo, amados, porque el Espíritu es el que nos trae la revelación de la palabra. El Espíritu nos muestra lo que la palabra nos quiere decir. Por eso necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces vemos acá que había un amigo de Jesús que estaba enfermo. Fíjense, de donde él estaba hacia Jerusalén había 3 kilómetros nada más. Pero él dice que decide quedarse 2 días más. ¿Cuántas veces nosotros estamos pasando momentos difíciles en nuestra vida? Ya sea salud, ya sea hemos perdido un familiar, ya sea que tenemos un problema familiar también, o alguien ha quedado sin trabajo, o serios problemas en el trabajo. Hoy por hoy ustedes han visto cómo estamos escuchando las noticias, cuántos empleados de los colectivos han quedado sin trabajo, cuántas familias que quedan sin ese salario y todo lo demás. La gente se desespera. Hoy decía de que escuchaba en el informativo que decía que la gente está tan agresiva, de que más vale que si te rozó con alguien ni te bajes del auto, ¿no? Porque la gente está agresiva, capaz de sacar un palo, sacar un arma y destruirte. Entonces la gente está agresiva, ¿pero por qué? Porque no tiene a qué aferrarse, no tiene. Y a veces nosotros, los hijos de Dios, cuando vemos la demora de Dios en nuestra vida, nos empezamos a desesperar y empezamos a querer darle una manito al Señor. Queremos empezar a ver qué más podemos hacer. Dios nos responde. Dios no nos escucha. Entonces veamos qué podemos hacer, cómo podemos nosotros salir adelante. Y esa manito que nosotros le queremos dar a Dios no nos beneficia. Porque hay veces, amado, es importante saber esperar en el Señor. Yo veo que en este tiempo la gente la gente cristiana, no estoy hablando de la gente que no conoce al Señor, se desespera mucho. Se desespera mucho, inmediatamente toma muchas decisiones. Y son decisiones que no están consultadas al Señor. Y hay veces esas decisiones, y hay veces buscan la consejería. Pero ¿qué pasa? En la consejería le decimos lo que puede hacer, pero eso no es lo que la persona quiere escuchar. Y está tan abatida, tan llena con el problema, que él solamente
la salida que encuentra es la que ha pensado con su mente humana. Fíjense que cuando continúa el relato, la primera que corre a Jesús porque se entera que él está llegando, ella le dice: Señor, si hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le habla: pero yo soy la vida. Él resucitará. Pero ella cree que le está hablando de la resurrección en el tiempo final. En el tiempo final donde los muertos resucitarán primero y irán al encuentro con el Señor, y después los que quedemos con vida le vamos a seguir a los muertos que resuciten. Pero Jesús no le hablaba de la resurrección del tiempo final. ¿Cómo será de abatida que estaba, que no podía entender que Jesús le decía que él había venido para resucitarlo a su hermano? Hay veces que Dios nos está mostrando la salida y estamos tan abatidos que no la vemos. No sé si a usted le ha pasado que por ahí se despierta medio, que parece que le giró la cabeza y se despierta y no puede encontrar en ese torbellino que tiene la mente, no puede encontrar la puerta de salida de la habitación. ¿No le ha pasado a usted eso, que como que pierde la dirección? A mí me ha pasado, por lo menos. Me acuerdo que cuando volví de Suecia parece que tenía dada vuelta el cerebro porque había estado en otro continente y volví al continente mío. Y la cuestión es que cuando vengo, me despierto una noche y no sabía dónde estaba, y estaba en mi casa. No sabía si estaba allá o estaba acá. Era acomodar la mente, acomodar el sistema del cuerpo, el sistema neurológico y todo lo demás, para enterarme que ya estaba acá, ¿no? Entonces, hay veces, amados, cuando nosotros estamos abatidos por los problemas, no podemos ver que el Señor ya nos está dando la salida, ¿no? Entonces, alguien decía, en una prédica decía: hermano, es necesario el desierto en nuestra vida, porque el desierto nos enseña muchas cosas. El desierto tiene muchos tesoros. Uno dice: no hay vida en el desierto. Sí hay vida en el desierto. Usted mire los documentales y va a ver cuántos animalitos salen en la noche, ¿no? Cómo se mueven en el desierto. En el desierto también hay palmera. Por ahí encontramos un oasis. O sea que no es que no hay nada en el desierto. Pero hay veces nosotros queremos salir rápido del desierto. Y no tenemos que salir rápido, porque el desierto es el tratamiento que nosotros tenemos. ¿Por qué hemos cantado esta canción? Hay cosas que no entiendo. Hay cosas que no entiendo que me pasan o que pasa alrededor. Pero yo sé que todo sirve para formar mi carácter, amado. Porque a veces somos orgullosos. No, yo no soy orgulloso. Somos orgullosos, somos testarudos, somos soberbios. Todos se dan cuenta, menos yo, que están todas esas cosas en mi vida. No, pastora, yo no soy orgullosa. No, yo no soy soberbio, pero no le podés enseñar nada. No sé si me entienden. Entonces, vemos nosotros aquí que había una situación que demandaba urgencia. ¿No le parece conocido esto? Cuando usted está pasando, ¿qué es lo que usted quiere? Urgente la solución. Ya. ¿Ah? Ya. Urgente, ya. El domingo yo me voy de acá y yo me entero que no tenía la llave para entrar a mi casa. Y no había nadie, no había un auto conocido en mi vereda para decir: bueno, hay alguien en mi casa que me va a abrir la puerta, ¿no? Y la cuestión que me quedo sentada en el auto. Digo yo, bueno, alguno va a aparecer enseguida, va a aparecer mi hija, va a aparecer mi marido, va a aparecer alguien, va a aparecer. Y no aparecía nadie. Y se me da por llamarla a mi hija Patricia. Le digo: Pato, ¿dónde está? Estoy aquí adentro. Le digo: ábreme la puerta porque alguien se ha llevado mi llave. Entonces, fíjense ustedes,
cuando nos desesperamos, vengo cansado y la puerta cerrada y ¿a dónde está la llave? Y empezamos a enfurecernos. No, digo, bueno, me siento acá en el auto, me quedo en el auto, espera que aparezca alguien. Y se me da por llamar a mi hija y ahí estaba adentro y ella me solucionó el problema, me ha abierto la puerta. Entonces, por ahí la desesperación, amado, no nos deja ver que Jesús está tan cerca tuyo que hasta lo puedes tocar. Está tan al lado tuyo y te está diciendo lo que va a hacer. Y nosotros no lo podemos escuchar, ¿no? Esta María se quedó en medio de todos los que lloraban junto con ella por la muerte de Lázaro y todo lo demás. Y dice que viene corriendo Marta y dice, che, María, ahí anda Jesús, ya está viniendo Jesús para acá. Y ella también salió corriendo. Y ella también le dice lo mismo, amado. Señor, si tú hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. Qué tremendo, ¿no? Dos hermanas que habían comprobado a ese Jesús que había ido a su casa y que habían percibido el poder. María lo ungió, lo preparó para la sepultura antes de que Jesús fuera sepultado. Y el dolor era tan grande en la vida de estas mujeres que no podían ver que estaba ese Jesús que podía hacer cosas imposibles para ellas. Que él podía levantar a su hermano. Hay veces estamos en esas condiciones, amado, de que no podemos ver lo que el Señor quiere hacer, ¿no? Y acá vemos dos mujeres necesitadas, dos mujeres que necesitaban que Jesús cambie la situación de ellas. Yo no sé qué es lo que vos necesitas que el Señor cambie. Quizás hace mucho tiempo vienes orando y no ves nada. Yo te quiero decir como pastora, no te canses de seguir orando. Jesús está trabajando y Jesús no va a llegar tarde. Hay veces nosotros decimos, ¿cuántas veces hemos dicho, he clamado al Señor y el Señor no me escucha? ¿Será que existe Dios? Hasta empezamos a dudar si Dios existe. Y Dios sí existe, amado. Dios sí existe. Estas dos mujeres dijeron, Señor, si hubiera estado, él no hubiera muerto. ¿Cuántas veces decimos, Señor, si realmente existís, ¿qué haces que no transformás esta situación que vivo? Y Él está trabajando. Y Él está haciendo, amado. Él está haciendo. Quizás ha orado por tu familia. Quizás ha orado por la esposa, el esposo. Que cambie, que sea transformado. Y no ve nada. Al contrario, parece que peor está. ¿Has visto cuando te dan un remedio que dice, este remedio le va a solucionar el problema? Y lo tomas el remedio y te hace mal para esto, te hace mal para aquello. Y decís, pucha, este remedio que me han dado, al final en vez de ayudarme me está destrozando el estómago, me produce mareo, me hace esto, me hace aquello. Pero nosotros no esperamos el efecto. Capaz que es hasta que se acomoda la medicación en nuestro cuerpo y luego ya no produce más nada y comenzamos a tener, diríamos, el bienestar para lo que estamos tomando en la medicación. Y lo mismo pasa con la presencia del Señor. El Señor dice, no te dejaré, no te abandonaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. Nosotros cuando nos surge el problema, ¿qué hacemos? Mi pregunta, lo abandonamos. Porque empezamos, Dios no escucha mi oración. Al último ya dudo de que si Él existe o no existe. No. Yo quiero decirte, Dios está contigo. Dios sí te escucha. Dios sí existe.
No es una ilusión. No es un mito tampoco. Hay veces Dios se tarda porque está trabajando en tu vida. Está trabajando en tu carácter. Está trabajando en tu confianza hacia Él. Está trabajando en tu dependencia hacia Él. Hay gente que se desespera y no depende de Dios. Depende de su fuerza. Y Dios dice, no les voy a dar hasta que no dependa de mí. Hasta que no dependa de mí, no. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no se tarda en cumplir sus promesas como algunos piensan. Segunda de Pedro 3:9. ¿Para qué está escrito esto? ¿Para rellenar un libro? ¿Por qué el apóstol Pedro dijo esto? Inspirado por el Espíritu Santo, dice, el Señor no se tarda en cumplir sus promesas como algunos piensan. El Señor te ha prometido algo, Él lo va a hacer, amado. Él lo va a hacer. Él no te va a dejar a la deriva, porque vos sos obra de sus manos. Si el mismo Moisés dice, cuando estos se sublevan y se vuelven en contra de Dios, el Señor dice, mira Moisés, voy a destruirlo a este pueblo y te voy a dar otro pueblo que lo introduzcas en la tierra prometida. Y Moisés empieza a decir, Señor, vas a destruir a este pueblo. Los egipcios se van a enterar que lo has sacado con tanto portento de la tierra de ellos, que estaban esclavos, y ahora lo vas a matar en el desierto. ¿Qué van a decir los egipcios? ¿Qué van a decir los pueblos vecinos? Y por esa intercesión de Moisés, el Señor dice, no los voy a destruir. Señor, dime, ¿quién va a ir con nosotros? Señor, si tú no sales con nosotros, no nos dejes salir. Bueno, voy a mandar, dice, mi presencia va a ir delante y detrás va a ir el ángel en la retaguardia. Nunca, por más torpe que seamos y por más rebelde que seamos, amados, Él no nos va a dejar. Porque somos obra de sus manos, porque Él nos está formando, porque Él está trabajando. Él no puede quedar mal ante la gente que no lo conoce, amado, de que es un Dios que abandona la obra. Nosotros abandonamos la obra. Nosotros nos salimos del camino. Nosotros somos los inconstantes. Pero Él no, amado. Él siempre va a estar con nosotros. Siempre. ¿Y saben qué? Nos vamos. Y Él lo mismo nos espera que volvamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir comportándonos así? No, nosotros tenemos que saber que Dios ha prometido proteger nuestra familia. Dios ha prometido proteger nuestra vida. Quizás hemos vivido situaciones difíciles, situaciones bastante complicadas, con pérdidas aún. Pero Dios sabe, amado, Dios no pierde el control, ni Dios se equivoca de las cosas que hace. Jesús dijo en el versículo 4, cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es de muerte, y se murió. Se murió. Pero fíjese lo que continúa diciendo, sino que es para la gloria de Dios, es para que conozcan el poder de Dios. No puedo ir ya, porque necesito que Lázaro se muera, para que la gente incrédula, o mis discípulos mismos, porque dice, bueno, vamos allá para que ustedes puedan creer. Cuando le dice abiertamente, entonces Jesús le dijo abiertamente, Lázaro ha muerto, pero me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Hay veces el Señor se demora y hace cosas sobrenaturales después de la demora, porque tenemos que ver eso para poder creer que Dios puede hacerlo.
En el Salmo 34:7, dice, el ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. A su lado está para librarlos. El Señor nunca nos va a dejar, amado. Él las veía llorar. Y la veía con ese duelo tan inmenso que tenía. Él se conmovía en su corazón, porque dice que cuando él se paró frente a la tumba, él lloró. Porque Jesús también tiene sentimiento como nosotros, amados. Él también se entristece. Él también llora cuando nosotros lloramos. Pero Él nos da la salida también. Amén. Y dice, el ángel del Señor acampa. ¿Dónde? En torno de los que le temen. ¿Habrá alguien que le tema al Señor acá? Amén. Amén. Le tememos al Señor. El Señor está ahí. Y dice, y está a nuestro lado para librarnos. El Señor nos quiere librar. En el Salmo 3:4 dice, con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte. Inmediatamente Él responde a nuestro clamor. Amado, hay veces tenemos que cambiar la óptica de nuestros anteojos espirituales. Dios está haciendo grandes milagros por nuestra vida. Pero nosotros estamos con una graduación de anteojos que no vemos. ¿Cómo sabrá renegar con nosotros, no? Usted se ha puesto a pensar, así como nuestros hijos nos hacen renegar. Yo me pongo a pensar y digo, ay, a veces, Señor, no te canses nunca de esta Ana que te hace renegar. No. Dios es real. Dios nunca pierde el control, amado. Acá tenemos a Gracielita, que ella ha perdido a su hija y ella los otros días me decía, pastora, hay veces cada vez es como que más angustia, más ausencia de su hija tiene. ¿Cuántos? 4 meses. 4 meses que ha fallecido ella. Pero yo sé que el Señor le va a mostrar por qué se la llevó. Dios no se equivocó. Sí, a nosotros nos duele porque es parte nuestra, porque ha estado en el vientre, porque la ha visto crecer, porque la ha visto desarrollarse, porque la ha visto formar una familia. Yo no tengo palabras para explicarle a ella, pero yo sé que Dios en su inmensa misericordia y bondad la va a consolar mostrándole por qué y para qué se la llevó. Y así como Graciela, tantas personas en el camino del Señor que han tenido pérdidas, pero pérdidas bien significativas, y que hasta ahora la lloran y esperan la respuesta del Señor para que el Señor le confirme por qué. Acá vemos que estas mujeres comprobaron la bondad del Señor, y dice que en el versículo 38 dice, y una vez más profundamente conmovido, Jesús fue al sepulcro, que era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, pues ha estado allí 4 días. Hacía 4 días que estaba muerto Lázaro. Y recién llegaba Jesús. Se demoró, ¿no? Había un propósito para esa demora. Convencer a estas 2 hermanas de que debían confiar plenamente en el Señor, que debían depender plenamente del Señor.
Por eso fueron las demoras de los 4 días. ¿Estamos confiando plenamente en el Señor? ¿Estamos dependiendo ante esa situación que nos toca vivir? ¿Estamos dependiendo del Señor? Usted pregúntese y respóndase. Amén. Dios nunca pierde el control de nada. Él no descuida la obra de sus manos. Él no te descuida para nada. Hay veces nosotros somos los descuidados con nuestra propia vida, ¿no? Yo a veces miro, ¿no? Y capaz que yo también cometo el mismo error. La veo a las chicas jovencitas sacando los celulares en la calle y hablando por teléfono, o van caminando por el parque o corriendo por el parque con los celulares en la mano. Y uno grande, que ya es grande, dice, pucha, esta chica, qué peligroso que ande con los celulares en la mano, porque uno no sabe quién está mirando, quién ya está haciendo el análisis para ver cómo le va a arrebatar el celular. Y eso es porque la inexperiencia, el no saber, el no tener conciencia del peligro que pueden correr, ¿no es cierto? Entonces, hay veces nosotros no tenemos en cuenta al Señor y nos lanzamos solos a buscar la solución. Y lo que buscamos no es lo que Dios quiere que busquemos. Y nos hace mucho daño. Mucho daño. A veces hay gente que dice, pastora, sabe que he pedido un préstamo porque estaba reendeudado, pero no ha venido a pedir el consejo, no ha venido a pedir que oremos por esa deuda. Y no ha pedido un préstamo en un lugar conocido, ha pedido un préstamo, no quiero decir la palabra, pero usted sabe que a veces ese préstamo no se lo puede pagar porque los intereses son cuantiosos. No se paga, si ha pedido 100.000, paga, qué sé yo, 500.000 pesos. ¿Pero por qué? Porque se ha sentido ahogado, se ha sentido que Dios no le respondía, se ha sentido que algo tenía que hacer para salir adelante. Y dice que ahí cuando él pide que le quiten la piedra, dice, entonces quitaron la piedra y Jesús levantando los ojos a lo alto dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió con las manos y los pies envueltos en vendas y el rostro envuelto en un sudario. Entonces Jesús le dijo, quítenle la venda y déjenlo ir. Le devolvió el hermano. A estas mujeres que ya no podían ver de tanto dolor, le devolvió el hermano. Cuando sabemos esperar en el Señor, Él nos devuelve lo que hemos perdido. Él nos devuelve, quizás no como nosotros creemos, pero Él nos devuelve, amado. Yo tengo una señora que traigo aquí a la iglesia, que hoy estaba aquí ayudando a hacer las empanadas para nuestro aniversario, y yo la veo a ella y se me representa a mi mamá. Es más joven que mi mamá, pero se me la representa a mi mamá. Entonces el domingo venimos juntas a la iglesia. Me hace acordar cuando yo la iba a buscar a mi mamá a su domicilio, la cargaba en el auto y nos veníamos a la iglesia. Y ella me habla igual que mi mamá. Y tiene actitudes como de mi mamá, pero no es mi mamá. Pero Dios ha puesto una persona al lado mío que llene ese vacío de mi mamá. ¿Ve cómo Dios hace las cosas? Y yo ni siquiera me hubiera imaginado que Dios me dé a alguien parecido. Y me dice a mí, ella me dice, le digo, usted es la Dorita. No se llama así, pero yo digo, es la Dorita. Y algunos le dicen de aquí en la iglesia,
Porque algunos hasta que la conocieron a mi mamá, la ven como si fuera mi mamá ella. No como que si fuera mi mamá en el sentido del parecido, sino en cómo actúa. Claro, de cómo le salen las cosas como mi mamá. Entonces, Dios siempre nos va a devolver, amado. Lo que hayamos perdido, Dios lo va a devolver. Dios lo va a traer hacia nosotros. Porque Dios no se complace en nuestro dolor, amado. Dios no se complace en tu angustia. Este pobre clamó al Señor y lo libró de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Tremendo lo que la palabra nos dice. Entonces, nosotros dependamos del Señor. Él nos quiere mostrar cosas sobrenaturales, amado. Él quiere abrir los tesoros del cielo y entregarte todo lo que vos estás esperando. No te digo riqueza, pero todo lo que vos estás pidiendo en este tiempo. Quizás la conversión de un hijo que salga de las drogas, un marido que cambie, una mujer que cambie, una economía saneada, sin deuda, sin pedir préstamos. Pero aprende a esperar en el Señor. Aprende a depender del Señor. No le des ninguna mano. Porque cuando vos le das una mano, las manos del Señor quedan atadas y no pueden hacer las cosas. Porque a Dios no le gusta esa ayuda. Es verdad que hay momentos en que nosotros tenemos que hacer algo, pero cuando nosotros tenemos que crecer y desarrollarnos, el Señor dice, despójense del viejo hombre viciado, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahí también tenemos que hacer algo. Pero cuando estamos pasando momentos difíciles, amados, cuando hay pérdida, cuando estamos desesperados, ahí sí tenemos que esperar en el Señor. No tenemos que dejar que el viejo hombre salga y nos haga cometer miles de errores como lo cometíamos antes de conocer al Señor. No nos dejemos dominar. Decía el cantante, Señor, haz mi carácter más parecido al tuyo. Yo quiero ser. Le pidamos a Él que tengamos su carácter para poder hacer la tarea que Él nos ha llamado a hacer, ¿sí? Es muy importante, amado, que nosotros podamos conocer lo sobrenatural de Dios. Muchas veces necesitamos ver para poder creer. Como aquel Tomás. Si no veo los agujeros de la mano, los agujeros en los pies, no voy a creer lo que ustedes me están diciendo que Él ha resucitado. Y el Señor ha tenido que aparecerle y decir, a ver, mete los dedos en el agujero, mete el dedo acá en el costado mío. Yo me imagino que se habrá retraído un montón, Tomás. Y le dijo, dichosos los que sin ver pueden creer. Pero el Señor en su inmensa misericordia no los desecha a los que tienen que ver para creer. Al contrario, fíjense, dice, vamos a quedarnos un tiempito acá porque la gloria, esta enfermedad de Lázaro sigue de muerte, pero la gloria de Dios se va a manifestar en él. Vamos para que ustedes vean la gloria de Dios y puedan creer. Fíjense, hasta implícitamente los acusa de ¿qué? No creen. De incrédulo. De incrédulo. Y a veces el Señor dice, a ver, fíjate, no seas tan incrédulo, fíjate que no me he abandonado lo que estás pasando. No te he dejado, no te he desamparado. Yo siempre digo de que por más que esté pasando cosas difíciles, si estoy de pie quiere decir que el Señor está ahí. No cambia la situación, pero estoy de pie.
Estoy parada. Si usted todavía está parada o parado, quiere decir que Dios está actuando. Dios está sosteniendo su vida. Quizás no cambie la situación, pero Dios está con usted. Porque si Dios no estuviera con usted, usted ya hubiera perecido, yo hubiera perecido. Pero Dios está con usted. Dios está con usted, ¿no? Entonces, pero también estas cosas que nos pasan en la vida nos ayudan, amado. Hay veces cuando aparece una situación de salud, sobre todo ahora que hay tanta obesidad y tantas cosas, a veces empezamos a sentir cosas raras en el cuerpo. ¿Y qué nos hace la sensación esa? Ir al médico. Y descubrimos al ir al médico que estamos con un colesterol alto, que estamos con un azúcar alta. Hay veces ese síntoma que hemos tenido o ese signo que hemos tenido nos ayuda a saber que hay un problema en nosotros. Y a veces esa situación que te toca vivir te hace saber de que hay un Dios que está encargado de tu vida. Porque si no hubiera esa situación que nos toca vivir, ¿cómo sabemos que nosotros vamos a confiar en Él? ¿Cómo sabemos que confiamos en el Señor? ¿Usted se ha puesto a pensar en esto? Si no vivimos ese problema familiar, si no vivimos ese problema económico, si no vivimos ese problema de salud, ¿cómo sabemos que confiamos en el Señor y cómo sabemos que Él va a actuar? Tenemos que pasarlo, ¿no es cierto? Tenemos que pasarlo. Y si yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces ha comprobado que Dios ha obrado? Un montón de veces. ¿Todos están de acuerdo con lo que dice Viviana? Y siempre a favor. Y siempre a favor nuestro, a pesar que no lo merecemos. Aunque muchas veces he dicho que no, pero ha sido a favor nuestro. A favor nuestro, ¿no es cierto? Hay veces Dios nos ha sacado algo que estábamos súper enganchados con algo. Nos ha sacado y nos ha hecho bien. Decime si no. A mí, el Señor, ¿cómo lo conocí yo? Al Señor. ¿Saben ustedes cómo lo conocí yo? Perdiendo todo, amado. Casa, vehículo, hemos quedado en la calle. En la calle con 3 hijos, mi marido y yo. No teníamos casa. Para terminar la escuela de mis hijos, nos prestaron una casa. Porque ni plata para pagar el alquiler teníamos. ¿Saben por qué? Porque el Señor me llevaba al lugar donde estaba la persona que me iba a predicar de Cristo. Él ha preparado todo. Me despojó de todo, hermano. Usted podría haber dicho, yo podría haber dicho, me arrancaba los pelos, me divorciaba de mi marido porque me había hecho mal negocio. Pero no, el Señor había preparado todo, hermano. Todo. La persona donde me fui a vivir, ahí estaba la persona, en el mismo lugar donde yo estaba viviendo, en un departamento al fondo. Ahí estaba la persona que me predicó. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a ver lo que dice Viviana, ha hecho mucho. Y a veces ha hecho cosas que nosotros decimos, pucha, pero he perdido. Yo he ganado, hermano. He ganado la vida. Yo estaba muerta. Muerta en mis pecados, en mis delitos. Mis hijos estaban muertos en pecado y en delito. Mi esposo. Y el Señor nos rescató y el Señor nos salvó. Tremendo. Tremendo. Después nos devolvió. Después nos fue devolviendo paso a paso. Después me dio promesa. Y me dijo, todo lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta y los años que perdiste, lo vas a recuperar. Amén.
Y los recuperé, amado. Los recuperé. Pero había que pasar por ese momento para conocer el poder de Dios, para conocer el amor de Dios. Estas mujeres tuvieron que pasar por todo esto. Ya ellas lo conocían, pero el dolor las cegó tanto, amado. El problema las cegó tanto que no podían ver que aunque Jesús estuviera a la distancia, Él no había perdido el control de la vida de Lázaro ni del control de sus vidas. Aún desde el lugar donde Él estaba, a 3 kilómetros, el Señor estaba haciendo algo. Porque fíjense que Él no tiene que... Él cuando dice en esto, dice entonces quitaron la piedra y Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. También no ha dicho nada. ¿Dónde estaba orando Jesús? A 3 kilómetros del lugar y 2 días antes de estar en el lugar. Ya estaba Él orando. Y dice entonces, luego dice, siempre me escuchas, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. Y en ese momento clamó, Lázaro, sal fuera. Pero Él dijo, tú ya me escuchaste, porque Él ya había pedido. Jesús ahora está en el cielo, amado, y es tu abogado. Y Él le está diciendo al Padre, Padre, mira lo que vive Silvia, mira lo que vive Jorge, mira lo que vive la Mechita, Señor, algo tenemos que hacer por ellos. Y se ponen de acuerdo y algo hacen. Más allá de lo que nosotros merecemos, Él lo hace. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Lo veo muy silencioso. Y no Bueno. lo merecemos. No lo merecemos. No lo merecemos, amado. No lo merecemos. ¿Sabe por qué no? Sí, la rebeldía es mala, ¿no? Pero ¿sabe por qué no lo merecemos? Porque no creemos. No creemos que lo puede hacer. No creemos que lo puede hacer. Jonás pecó por creer que el Señor no iba a castigar a ese pueblo. Y Sara pecó porque no creyó en la promesa y le entregó a Agar para que Abraham tuviera un hijo con ella, que le costó caro. Sara le quiso dar una manito al Señor porque se demoraba. Por eso digo que no hay que darle manito al Señor cuando Él es el único que se tiene que encargar de la situación. Pero vivimos en esta tierra y hay veces nos comportamos como se comporta todo el mundo. Aún teniendo experiencias tremendas con el Señor. ¿Sí o no? No creemos y muchas veces nos olvidamos rápido de las bendiciones. De las bendiciones que el Señor... Si creyeran realmente, no había nada que nos llevara a la preocupación, ni a alterarnos, ni al nervio, y hasta inclusive a la tristeza, porque uno estaría confiando plenamente en ese Dios. Dice el profeta Habacuc, me encanta, ¿no? Porque ¿cómo termina Habacuc, que le había hecho un planteo de quejas al Señor, diciendo todo lo que él veía en la tierra? Pero termina diciendo en el capítulo 3, aunque no vea nada, aunque no vea que se soluciona este problema, lo mismo me gozaré y me alegraré en el Señor, porque Él es la fuerza de mi vida. Vayamos todas las veces que empecemos a sentir, pero mira, este hijo no cambia, este matrimonio que no va para ningún lado, esta economía que no sé qué vamos a hacer, mira las deudas que tenemos, mira esta enfermedad que me ha salido. Vayamos ahí y leamos lo que dice el profeta Habacuc, lleno del poder del Espíritu Santo.
diciendo, Señor, aunque yo no vea nada, aunque los árboles estén sin ningún fruto, aunque no haya ganado, aunque no haya nada, Señor, yo lo mismo me gozaré, me alegraré en Él. Eso no lo tenemos que perder nunca, amado. Y como pastora, los años de pastora y los años de creyente, he visto mucha gente quedarse en el camino por las circunstancias que les ha tocado vivir. Y amado, la circunstancia no tiene que determinar mi fe en el Señor. Porque mi fe, aunque sea tan pequeña como el grano de una mostaza, va a ser mucho, amado. Va a obrar poderosamente ante esa situación que estamos viviendo. Hay veces gente que me dice, pastora, yo ya no sé qué hacer. Bueno, ayunar. Ayunar para que se te caigan las vendas, se te caiga la escama. Dice que el apóstol Pablo estaba ayunando 3 días todavía en la casa esa de esa persona, sin probar alimento, dice, y luego vino Ananías y oró por él, y dice que se le cayeron como escamas de los ojos y empezó a ver. Hay veces el ayuno, amado, el ayuno te abre los ojos para que veas que Dios está actuando, o te abre los ojos para saber qué cosa tenés que hacer. Si ya no tenés otra herramienta más, ayuná. Ayuná de celular, ayuná de pantalla, ayuná de comida. Dedícate a la oración. Dedícate a la lectura de la palabra en esas cosas que vos ocupás mucho tiempo. O al dormir mucho. Levántate a orar en la madrugada. Pero busca al Señor. Y Él te va a mostrar. Él no te va a dejar sin mostrarte lo que Él quiere hacer. ¿Me está entendiendo? Amén, gloria a Dios. Termino ya. Pero también esto nos ayuda a ser dependientes del Señor, a confiar mucho más en Él y no en nuestras fuerzas y capacidades, ni lo que tenemos a nuestro alrededor. A confiar en Él. ¿Sí? Dice que nosotros cuando confiamos en Él, Él tiene toda la libertad para hacer lo que nosotros necesitamos. Amén. Amén. Así que vamos a orar con esta palabra. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe y también vamos a orar, si es que hay personas nuevas que van a ver este video, vamos a hacer la oración de fe. Amén. La oración de fe, ¿por qué la hacemos? Porque dice la palabra de Dios que ninguna religión salva. Ninguna obra de bien tampoco salva. Nada nos da la seguridad de la salvación. Ninguna filosofía tampoco salva. El único que puede salvarnos de la muerte eterna, de la separación por la eternidad de nuestra vida con Dios, es Jesucristo. Es el único que nos puede salvar. El único que nos puede dar la esperanza de la vida eterna. ¿Y cómo hacemos esa oración de fe? Es confesando nuestros pecados, porque la palabra de Dios dice que el pecado es la causa que nos separa de Dios y que nos tiene enemistados con Dios. Entonces necesitamos confesarle a Jesucristo nuestros pecados y reconocerlo como el Señor de nuestra vida. Así que le vamos a pedir perdón al Señor. Ustedes no, porque ustedes ya lo tienen al Señor, pero ayúdenme a orar para que si hay personas nuevas que luego vean este video, están conectadas, no sé si habrá conectado personas ahora, pero que nosotros podamos ayudar a esas personas a recibir a Cristo. Amén. Digamos juntos: Señor Jesús, hoy te pedimos que perdones todos nuestros pecados, que nos limpies por medio de ese sacrificio, esa sangre derramada en su totalidad. Limpie mi corazón, limpie mi mente, limpie todo mi ser. En el nombre de Jesús, hoy yo te reconozco
como el Hijo de Dios, como el único Salvador y el único Señor. Hoy te abro mi corazón y te recibo como Salvador y como Señor de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a orar por esta palabra, amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra, Señor. Señor, nos has enseñado que debemos depender de vos y al Señor recordar esa obra maravillosa que has hecho en nuestra vida desde el momento en que te hemos conocido, Señor. Señor, el día que tú te revelaste a nuestra vida, nosotros abrimos nuestro corazón para vos y tú, Señor, lo ocupaste a nuestro corazón con tu presencia y comenzaste a transformarnos, a cambiar nuestra vida, Señor. Señor, has hecho milagros extraordinarios en nosotros, milagros sobrenaturales. El primer milagro es la salvación. El primer milagro es habernos dado la esperanza de la vida eterna. Ese es el primer milagro. Luego hiciste milagros en la salud, hiciste milagros en nuestras casas, en nuestra familia, en nuestra economía. Hiciste milagros, Señor, en tantas cosas que te hemos pedido y has respondido. Ayúdanos a no olvidarnos, Señor, de esa obra maravillosa que vienes haciendo en nosotros y en todo lo que nos rodea, para que cuando vengan los desiertos, nosotros tengamos la seguridad que el desierto es necesario en nuestra vida, pero que también tú, Señor, nos sacarás de ese desierto, porque después de ese desierto viene esa abundancia, así como dice tu palabra, que después que fuiste bautizado por el Espíritu fuiste llevado al desierto y allí estuviste 40 días en donde fuiste tentado en todo, pero luego de haber vencido saliste lleno del poder del Espíritu Santo para comenzar el ministerio. De la misma manera, cada uno de los que creemos en tu nombre, tú, Señor, harás la obra. Tú harás, Señor, que nosotros seamos llenos de tu poder para demostrar al mundo que no vivimos nosotros, que tú vives en nosotros, Señor. Obra en cada uno de los que estamos. Obra en la vida de las personas que van a ver este video. Obra, Señor, en el nombre de Jesús, derribando toda incredulidad, toda duda. Señor, que en el nombre de Jesús todo lo que el enemigo ha sembrado en nuestras mentes y en nuestros corazones de manera negativa, que nos ha hecho retraernos de tu camino, hoy lo echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos que el que habita en nosotros es el Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad y a toda justicia, y el que nos recuerda las promesas que Jesucristo nos ha dejado por medio de su palabra. Hoy hemos leído, Señor, que algunos tienen por tardanza tus promesas, pero nosotros no somos de esos algunos. Nosotros somos de los que creemos de que tus promesas se cumplen, que tus promesas están presentes en nuestra vida, que tus promesas dejan de ser promesas y se concretan en nuestra vida, en nuestra familia, en el nombre de Jesús. Obra, Padre, en esta hora, en la vida de Jorge y de Silvia y de los hijos, Señor, y de los nietos, Padre querido. Obra en la vida de Viviana, en su esposo Víctor, en su familia, en el nombre de Jesús. Obra en la vida de Alejandra, de Miguel y de su familia, Padre. Obra en la vida de Analía, de su familia, de Ángel, en el nombre de Jesús. Obra, Padre querido, en la vida de Graciela y su familia, en el nombre de Jesús. En la vida de Mechita y su familia. Señor, yo me vuelvo contra toda enfermedad que pueda estar aquejando nuestro cuerpo. En el nombre de Jesús le ordeno que suelte nuestro cuerpo. Enfermedades en el aparato digestivo, enfermedades en el corazón, enfermedades en el sistema nervioso, sistema circulatorio, enfermedades en los riñones. En el nombre de Jesús, suelte nuestro cuerpo, y no solo de los que estamos en este recinto,
sino en todas las personas que lo están padeciendo en esta hora. Que tu mano poderosa se pose en los cuerpos en el nombre de Jesús, y también en la mente, en el psiquismo, en las emociones, en el alma, en el nombre de Jesús. Oramos en esta hora por nuestros hermanos que necesitan tu intervención divina. Oramos por Damián, este joven que se le subió la presión y ha producido como una parálisis facial, que en el nombre de Jesús, Señor, todo su sistema neurológico se acomode, Padre querido, y esa presión sea regulada en el nombre de Jesús. Y si hay algo que él no ha estado haciendo, que en el nombre de Jesús el Espíritu Santo le enseña a hacerlo. Oramos por Andrés, Padre querido, para que tenga esa cirugía tan esperada, esa cirugía que reparará su cadera y su fémur en el nombre de Jesús. Que, Señor, la obra social acelere los trámites para esta cirugía en el nombre de Jesús. Oramos por Marta Silva para que tenga, Señor, esa recuperación inmediata y completa en el nombre de Jesús, de su cadera, de su columna, en el nombre de Jesucristo. Oramos en esta hora, Padre, por todas las personas que están padeciendo de cánceres, de leucemia. En el nombre de Jesús cancelamos estas enfermedades en el cuerpo de estas personas, de Silvia, de Dylan, Padre, y de tantas personas que han sido diagnosticadas con esta enfermedad. Esta enfermedad, Señor, queda cancelada, no les pertenece en su cuerpo en el nombre de Jesús. Obra, Padre querido, en las personas que sufren de depresión, de pánico, que en el nombre de Jesús, Señor amado, su mente y sus corazones sean renovados, llenos del poder de tu palabra, que transforme la tristeza, que transforme la desesperanza en alegría, en gozo y en esperanza, que la vida de estas personas se llene de ese color maravilloso, Señor, y de ese aroma de Cristo en el nombre de Jesús. Ponemos en tus manos, Señor, lo que está pasando en nuestra provincia. Tanta gente desempleada, Señor, que de una forma o de otra se abran puestos de trabajo para todas estas personas que han quedado, Señor, sin su salario en el nombre de Jesús. Tantas familias, Padre, en el nombre de Jesús. Tú tienes el control de todas las cosas. Nada escapa delante de vos, Señor. En el nombre de Jesús, bendice la familia, bendice los matrimonios, llévate todo desacuerdo, todo conflicto, toda violencia en el nombre de Jesús, de la vida de los esposos con las esposas, de los hijos con los padres y de los padres con los hijos. Que venga ese tiempo de restauración, ese tiempo de levantamiento, ese tiempo de apertura de cárceles, Señor, de libertad de los cautivos en el nombre poderoso de Jesús. Que tu gloria se manifieste, que tu poder desate la bendición que hoy están necesitando los niños, los adolescentes, los jóvenes. Oramos también, Señor, adelantándonos a la fecha. Se viene el día, Señor, de la primavera, de los estudiantes. Que tú, Señor, le dejes ese control a los papás de saber dónde están sus hijos. Señor, que traigas control en la mente y en los corazones de los adolescentes, Señor, que salen a festejar y que muchas veces hay, Señor, desbandes en el nombre de Jesús. Que, Señor, la celebración sea hecha con cordura en el nombre de Jesús. Ponemos en tus manos la economía de cada hogar para que tú suplas, Padre querido, todo lo que se necesita en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú operas de una manera sobrenatural en aquellas cosas que para nosotros parecen imposibles, Señor. Para vos son posibles, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
Amén, gloria a Dios. Hasta acá llegamos con nuestra transmisión y en el nombre de Jesús le decimos que le esperamos el domingo, es nuestro aniversario, vamos a tener nuestro culto a las 9:30 de la mañana, un culto de celebración. Que el Señor les bendiga.